noches, hermanos. Eh, en esta noche les quiero hablar de algo que venía teniendo en mi corazón hace varios días, hace más o menos 2 semanas, y, y el Espíritu me fue guiando eh, más en esto. Yo cuando Aldo me dijo que si quería hablar, y bueno, me alegré porque iba a tener la oportunidad de hablar en esta noche. Eh, Pensaba en qué podía hablar, en qué podía darles a ustedes, y, y mientras iba pasando el tiempo, iba escuché el mensaje de Edgar el martes pasado. Después escuchaba lo que habló Néstor el día domingo a la mañana en la cena. También lo que habló de vuelta Edgar el domingo, después de cuando habló el predicador, un comentario que me quedó, y de la sal, ¿no? De que la sal rechaza el mundo, rechaza la sal, y nosotros somos sal. Entonces el tema era algo parecido a lo que quiero hablarles en esta noche. Así que vamos a Juan 17, un capítulo súper conocido, una oración muy hermosa del Señor Jesucristo, eh, que lo toman como una oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Y, y vamos a leer en esta noche, eh, vamos a leer el capítulo 17 y vamos a empezar desde el versículo 6. El Señor Jesucristo había empezado a orar a nuestro Dios. Él levantó sus ojos a los cielos y hablaba con el Padre. Y Y dice en el versículo 6, le vamos a leer, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Y yo le he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en esta noche yo titulé este mensaje: no somos del mundo. Así como el Señor Jesucristo no era del mundo, no somos del mundo. Y mientras iba orando en estas semanas, iba leyendo su palabra y me iba guiando por esto. Y uno se pregunta por qué el cristiano, tiene tantas luchas, ¿no? ¿Por qué el cristiano eh, a veces por fuera, como que a la vista simple del ojo no pasa nada, pero en nuestro interior es una lucha constante cada día que tenemos? Y, y me hizo pensar, claro, si esta lucha que tenemos es porque no somos del mundo. Y me hice la comparación de cuando un virus quiere entrar al cuerpo humano, ¿no? Y las defensas de nuestro cuerpo empiezan a reaccionar para tratar de destruir lo que es ese virus extraño que está en su cuerpo. Así el sistema del mundo nos trata a cada uno de los hijos de Dios. El sistema del mundo trata de rechazar a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Para el sistema del mundo nosotros somos seres extraños. Para el sistema del mundo nosotros somos como un virus.
no por lo malo, sino porque lo que el mundo cree que es bueno es malo, pero eh, piensa que nosotros somos aquellos que quieren destruirlo del sistema del mundo. Y, y ponía a pensar las luchas que cada uno de nosotros tenemos y me ponía a pensar cómo actúa el mundo, cómo actúa Satanás, cómo actúa nuestra carne para tratar de destruirnos. Porque hubiera sido maravilloso, ¿no? Que cuando el Señor Jesucristo eh, oró y cuando Él dijo que se iba, que ya no iba a estar en el mundo, hubiera sido magnífico que en su oración dijera, llévalos conmigo, que por favor que nos lleve con Él. Pero el Señor Jesucristo dijo que no, nos vamos a quedar acá, vamos a estar acá, pero no a no vamos a estar desprotegidos. Y me ponía a pensar qué es lo que hacía el mundo y busqué algunos versículos eh, de cómo el mundo, cómo la carne y cómo eh, Satanás usa todo en nuestra contra, ¿no? Pareciera que estamos con todo en nuestra contra. Tenemos a la carne que es débil, el sistema del mundo que trata de rechazarnos, y tenemos a Satanás que siempre anda rondando y busca la oportunidad de destruirnos. Si leemos en Efesios, capítulo 6, es el escudo vestido de toda la armadura de Dios. Dice Efesios 6, capítulo 10, 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Si uno se pone a pensar y se pone a detener y buscar el significado de toda esta, de gobernadores, de potestades y de huestes, a uno le daría miedo con todo lo que está luchando. Porque, primero, tenemos las acechanzas del diablo. Tenemos a Satanás que anda rondando tratando de que nosotros pisemos el palito y en la primera que él vea una oportunidad va a querer destruirnos. Después, tenemos lucha y la lucha no es contra alguien de carne y hueso, que eso lo hace aún más difícil, porque nosotros no tenemos algo físico para protegernos en lo espiritual. No tenemos algo físico. Entonces, muchas veces le erramos y pensamos que la lucha es contra las personas, contra aquellos que quieren rechazar la palabra de Dios. Pero nuestra lucha es en una dimensión diferente. Y no tenemos lucha contra alguien normal, contra alguien que estaría a nuestro nivel, por así decirlo, que se cansa. Dice que nosotros tenemos luchas contra principados, contra aquellos que es lo principal, contra aquellos que tienen poder. Dice que tenemos lucha contra potestades. Estamos luchando en lo espiritual contra alguien, contra algo que tiene poder para destruirnos. Tenemos a Satanás, tenemos a alguien otros seres espirituales que tienen poder principados, y también contra huestes. Saben que el significado de huestes es como un ejército. Y uno se pone a pensar en todo esto y la lucha que tenemos contra todo esto y decir, ¿todo eso contra mí solo? ¿Tanto nos quiere destruir? Y sí, el mundo trata de destruirnos porque no somos del mundo. Su sistema trata de echarnos, de expulsarnos para que la palabra de Dios no se lleve a cabo. Tenemos lucha contra huestes.
No solamente eso, tenemos lucha contra huestes. Satanás nos está acechando. Tenemos luchas contra principados y contra seres muy poderosos. Y toda esta batalla es en lo espiritual. Pero también tenemos lucha contra nuestra propia carne. Dice en, en Gálatas 5:17, que habla Pablo y dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. La carne busca lo que el mundo ofrece. La carne es débil, la carne eh, necesita muchas veces saciarse porque desea lo del mundo. Y tenemos esa lucha constante dentro nuestro contra el espíritu. Tenemos a Satanás, al mundo, y tenemos a nuestra carne en nuestra contra. Parece que le estuviera dando un mensaje de pesimismo y de que nos rindamos y nos dejemos llevar por el mundo. Y saben que muchas veces Satanás logra eso. Satanás, el mundo, la carne, logra que los hijos de Dios se rindan. Me ponía a pensar y llega un momento en que Satanás logra que nosotros nos olvidemos de versículos tan fáciles y tan necesarios que nos hace acordar de ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Nos hace sentir miserables, nos hace sentir culpables, nos hace sentir que no merecemos la salvación. Nos olvidamos muchas veces de que y pensamos que el Señor Jesucristo nos rechazó, porque volvemos a pecar constantemente y constantemente estamos pecando y dejamos que la carne tome el lugar, que se satisfaga de los deseos de la carne. Nos rendimos ante las potestades, ante los huestes, porque vemos que tenemos una lucha constante y cansa en lo espiritual, cansa en nuestra mente, en lo físico. Satanás, cuando logra su cometido, nos hace pensar que no tenemos libertad, que, que no podemos salir del pecado, que no podemos salir de aquello que nos ata. Pero esto es lo maravilloso eh, del Señor Jesucristo, que fue que Él murió en la cruz y Él actuó en la cruz y su sangre nos liberó. Y es hermoso y que podamos estar atentos siempre a recordar algunos versículos que nos van a ayudar ante todo esto. Porque así como todas esas cosas están en nuestra contra, porque no somos del mundo, también tenemos a alguien a favor nuestro. Dice en Gálatas 5 eh, que, que el Señor Jesucristo nos hizo libre. Y, y dice ese versículo que tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Pero que no usemos esa libertad para pecar como un boleto, un pase a pecar deliberadamente, sabiendo que tenemos perdón de Dios cada vez que pequemos, sino que usemos esa libertad para estar siempre cerca de Él. Porque esa libertad solamente está cuando estamos en Cristo. Si estamos en el pecado, no estamos en libertad. Lamentablemente, ese pecado nos tiene atado, o muchas veces nosotros no soltamos ese pecado. Satanás nos hace creer que estamos esclavizados de ese pecado, pero somos nosotros los que no soltamos ese pecado. Nos hace cambiar nuestros pensamientos. Miren al punto de que llega Satanás, el mundo, la carne, para tratar de destruirnos, porque no somos del mundo.
Entonces, que podamos entender que en Gálatas 5 dice que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hay que estar firme en su libertad. Dice que también en Salmos 18, si vamos a Salmos 18, hermosos versículos que hay, así como el mundo trata de destruirnos, tenemos a alguien que nos protege, alguien que pelea a favor nuestro. Y Jehová pelea en la misma dimensión que están esas huestes y esos gobernadores y esas huestes. Tenemos a alguien que pelea en esa misma dimensión. Nosotros no podemos con sacar un palo y tratar de revolear en el aire y tratar de pegarle a ver si le pegamos a algún a Satanás o a algún demonio o a alguien que esté rondando por ahí. Tenemos a nuestro Dios que pelea por nosotros. Dice en Salmos 18, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Lo que es roca y fortaleza demuestra ese lugar seguro, ese lugar firme que tenemos en Jehová. Tenemos un lugar que nos protege de todo esto, de las huestes. Tenemos un lugar que nos protege de las acechanzas del diablo. Leíamos, y me quedó este versículo cuando leemos en las clases de los domingos, que somos asediados constantemente por el pecado. Asediado significa todo el día, toda la noche. Cuando una ciudad es asediada, es día y noche, hasta que lograr que caiga. Pero ¿saben qué? La fortaleza nuestra, ese castillo, ese fuerte, es Jehová. Y podemos ser asediados día y noche, pero nuestra fortaleza es Jehová. Esa fortaleza no va a caer. Esa fortaleza no va a ceder. Por eso siempre nosotros tenemos que estar dentro de esa fortaleza. Porque a veces pensamos que, que nosotros mismos podemos contra ese pecado. No las creemos que la sabemos, no las creemos que yo solo la puedo, de que yo no necesito de Dios, yo no necesito de otras personas. Y a veces Jehová dice, Dios dice que bueno, quédense atrás mío, yo peleo por ustedes. Y a veces nosotros, ¿qué hacemos? Vamos y queremos pelear solos. Nos la damos de valiente y a la primera que vamos nos voltean. Y ahí está el Señor Jesucristo y ahí está Dios rescatando. Jehová es nuestra fortaleza. Jehová es nuestra roca, es nuestra fuerza. Si nosotros estamos cansados, si muchas veces estamos agotados, porque saben, uno piensa y dice, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo, ¿cuándo va a terminar esta lucha? ¿Cuándo va a terminar cuándo voy a dejar de ser asediado por el pecado? ¿Cuándo mi carne va a dejar de buscar lo del mundo y desear lo del mundo? Y lamentablemente parece pesimista lo que digo, pero hasta que nos vayamos. Esta lucha va a ser hasta que nos vayamos, hasta que el Señor Jesucristo nos venga a buscar. Va a ser una lucha constante. Dice que Él es nuestro escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. También en Proverbio decía que a Él correrá el justo a Jehová y será levantado. Muestra a Jehová como una torre alta, una torre fuerte, donde no llegan los enemigos.
no somos del mundo. El Señor Jesucristo no nos mandó a escondernos en el mundo, no nos mandó a que nos guardemos, sino que nos mandó a llevar su palabra por todo el mundo. Y él sabía que el mundo y el sistema del mundo los iba a rechazar. Él sabía que eh, ellos, los discípulos y cada uno de nosotros íbamos a sufrir todas estas cosas, porque el mismo Señor Jesucristo lo sufrió, porque el Señor Jesucristo fue tentado, el Señor Jesucristo fue, eh, eh, muchas veces Él era incentivado a desobedecer al Señor, a Dios. Lo incentivaban, lo amenazaban. Y él mismo sufrió lo que estamos sufriendo cada uno de nosotros y teniendo esta lucha constante que tenemos en nuestro espíritu. Porque él no era del mundo. Y gracias a él, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, nosotros pasamos a ser de él y ya no más del mundo. Cuando pasamos a ser parte de la familia de Dios, el mundo va a querer rechazar. ¿Por qué? Porque es algo extraño para ellos. Porque somos unos seres extraños que piensan que van a destruir ese sistema y van a tratar por todos los medios que nosotros seamos destruidos. No somos del mundo como el Señor Jesucristo no era del mundo, pero no tenemos que desanimarnos porque tenemos a Dios de nuestro lado. Dice la palabra de Dios que Jehová es el que sostiene nuestra derecha, es el que nos lleva, el que nos anima, el que nos levanta. Dice que a pesar de que, eh, dice en el último versículo, quiero terminar con esto, dice Salmos 27, versículo 3, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios de nuestro lado. Porque el mismo Señor Jesucristo en su oración pidió por nosotros también. El mismo Señor Jesucristo eh, nos dio libertad. Todos los días de nuestra vida va a haber luchas. Y y hay que entender de que tenemos tentaciones cada día. Pero la palabra de Dios dice que no nos ha sobrevenido una tentación más grande de la que podamos soportar, que no sea humana. Y lamentablemente muchas veces Satanás nos hace creer que esa tentación eh, no la podemos derrotar, no podemos soportar esa tentación, es mucho para nosotros. Pero la palabra de Dios dice que no ha sobrevenido tentación que no podamos soportar. Y que el Señor Jesucristo y Dios nos prometió también la salida cuando venga esa tentación. No estamos solos. Aunque el Señor Jesucristo se haya ido, aunque el Señor Jesucristo haya partido a la misma presencia de Dios, no estamos solos. Porque nuestro Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero siempre tenemos que estar firmes en Cristo, firmes en nuestro Dios, que Él es la roca, Él es la fortaleza. Que no salgamos como creyéndonos unos valientes, tratando de que podemos derrotar por nuestros propios medios a aquellas huestes celestiales. Siempre tenemos que estar en Dios. No somos del mundo. Y un día esa palabra se va a cumplir de que el Señor Jesucristo va a venir a buscarnos a cada uno de nosotros. Así como el Señor Jesucristo oraba cada vez que tenía tentaciones, cada vez que eh, era incentivado a que haga milagros, todo eso se lo dejaba a nuestro Dios. Y así tenemos que ir nosotros cada mañana, cada tarde, cada vez que seamos tentados. Es recordar estos versículos, es recordar
lo que la palabra de Dios dice. Es recordar que tenemos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que aboga por nosotros, como decía en la oración y en el himno. Que no, que seamos y mantengamos firmes en Cristo Jesús. No somos del mundo, así que la lucha va a ser constantemente, hasta que o nos muramos o hasta que el Señor Jesucristo venga a buscarnos. Y sabemos que es una lucha que es cansadora muchas veces, que es agotadora en lo espiritual, en lo físico, en lo mental, pero tenemos a un Dios que renueva nuestras fuerzas y tenemos a un Dios que nos fortalece y que nos levanta y que no nos deja tirados. Si esas huestes son poderosas, más es nuestro Dios. Que en esta noche podamos eh, entender de que no estamos solos y de que siempre va a haber que recordar, cada vez que tengamos luchas, recordar la palabra de Dios, recordar estos versículos y recordar las promesas que Dios tiene hacia nosotros, de que Él nunca nos va a dejar solo. Y, y la batalla, la lucha ya la ganó el Señor Jesucristo en la cruz. Ya la muerte ya no tiene, eh, ya no tiene la victoria, porque el Señor Jesucristo venció en la cruz. Pero aún así, el mundo va a tratar de destruirnos. Va a tratar por todos los medios de que su palabra no se cumpla. Yo me preguntaba por qué si el Señor Jesucristo venció en la cruz, por qué el mundo y Satanás siguen intentando destruirnos si Él ya fue derrotado. Pero Él va a tratar por todos los medios que su palabra no se cumpla. Pero sabemos que no va a tener la victoria. Aún así, Él va a seguir intentándolo hasta el final. Y nosotros tenemos que resistir y confiar en nuestro Dios hasta el final. Así que en esta noche, espero que le haya gustado esta palabra y estos versículos y este mensaje de ánimo de que Dios está con nosotros, que es más grande de todo lo que pueda haber contra nosotros. Así que a Él sea la gloria. Amén.